Perfecto, entonces nos habíamos quedado acá. Lo que pregunta su compañero es lo siguiente: ¿por qué indistintamente hacemos uso de velocidad y aceleración, pero sin vectores, sin ponerle las flechas? Por lo siguiente, ¿ya? Estos vectores, velocidad angular y aceleración, son vectores que se encuentran sobre el eje de rotación. ¿Qué quiere decir? Pertenecen a un plano, es decir, pertenecen a la línea perpendicular al plano en el que se está moviendo la partícula. Fíjense que esta línea punteada acá es esta trayectoria de tipo circular. El eje de rotación es lo que está atravesando este punto, penetrando la pantalla y saliendo del mismo. Entonces, si nosotros lo observamos de esta manera, omega está sobre este eje, es un vector sobre el eje, ¿ya? Cuando se mueve en este sentido, que quiere decir contrario a las manecillas del reloj, entonces este vector apunta hacia arriba. Si ustedes desean, si yo pudiera dibujar esto como vector, vería que hacia ese lado es que está el vector velocidad angular. Lo mismo sucede con la aceleración, ¿ya? Son vectores que no pertenecen al plano en el que se está moviendo la partícula, sino más bien a la dirección perpendicular a ese plano, que es el eje de rotación. Para no tener que estar utilizando vectores en 3 dimensiones, entonces, toda vez que nosotros hablemos de la velocidad angular, vamos a entender que es un vector perpendicular al plano en el que se mueve, pero su magnitud está dada por esta expresión, ¿ya? Entonces, fíjense que si el movimiento es en el sentido antihorario, quiere decir en el sentido en el contrario al movimiento de las manecillas del reloj, el omega está saliendo. Entonces, imagínense ustedes una botella tapada con una tapa rosca. Cuando ustedes quieren abrir, fíjense que el movimiento es antihorario. Cuando ustedes quieren abrir la pantalla, si ustedes levantaran el dedo gordo o el dedo pulgar, entonces, ¿qué representaría? Mientras ustedes están haciendo girar la tapa, abriendo la misma, entonces, hacia donde apunta el dedo pulgar es el vector velocidad angular, ¿de acuerdo? Pero cuya magnitud se determina de esta manera. ¿Está claro? Bien, ok. Entonces, continuamos, por favor. Vamos a continuar. Estamos haciendo el análisis del movimiento de rotación para el sistema de partículas. Yo estoy hablando primero de una. Estas son las cantidades cinemáticas. Ahora yo voy a poner las cantidades dinámicas, ¿de acuerdo? Las cantidades dinámicas son las siguientes. Desde el punto de vista dinámico, aquí está el eje de rotación. La partícula se está moviendo en un plano perpendicular al eje de rotación. Permítanme hacer esto, ¿ya? Es punteado mejor. Es mejor poner punteado esto para que se entienda mejor. ¿De acuerdo? Entonces, es como si se estuviera moviendo de esta manera. Desde el punto de vista de la rotación, la masa ya no es, digamos, un buen indicador de inercia en la rotación. La inercia en la rotación, que se llama inercia de rotación, la definimos
como el producto de la masa del objeto por la distancia de la partícula al eje de rotación elevado al cuadrado. ¿Ya? Su unidad de medida en el sistema internacional son los kilogramos metro cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, desde el punto de vista de la rotación, la inercia de rotación está dada por esta expresión, que quiere decir que ya no es un único valor. La inercia a la rotación significa la oposición que presenta el objeto a que varíe en su estado de movimiento de rotación. La rotación ahora la podemos interpretar entonces como un movimiento alrededor del eje con una cierta velocidad angular omega, ¿de acuerdo? Ahora, entonces mucho cuidado, el mismo objeto, dependiendo de la distancia al eje de rotación a la que se encuentre, tendrá uno u otro valor de inercia de rotación, ¿de acuerdo? No se olviden que en la traslación, la inercia a la traslación era la masa, ¿verdad? Ahora es esta cantidad que se llama inercia de rotación. La mayoría simplemente conoce como inercia. La inercia de la partícula alrededor de este eje, así lo llamo. Pero ojo, es la inercia de rotación. ¿Está bien? Ok. Entonces, un objeto posee una inercia a la traslación, pero también una inercia a la rotación que está dada por esta expresión. ¿De acuerdo? Ahora bien, así como hay en la dinámica el momento lineal que define el estado de movimiento de traslación, aquí hay una cantidad que define el estado de movimiento de rotación. El estado de movimiento de rotación lo define una cantidad vector que lo definimos como L mayúscula, ¿de acuerdo? Y si ustedes quieren, se define de esta manera, como la inercia de rotación por la velocidad de rotación, ¿ya? Antes el momento, el estado de movimiento de traslación era P y era la masa por la velocidad de traslación, ¿verdad? Entonces es el equivalente para la rotación. Esto mismo, ¿ya? Esto mismo es que se puede escribir como el producto R cruz P, donde el producto cruz significa producto vector entre dos vectores. ¿Por qué se llama así? Porque el resultado de ese producto es un otro vector, producto vectorial. Antes había el producto escalar, ¿por qué? Porque el resultado daba un escalar. Este es el producto vector entre dos vectores. Entonces, tal vez valga la pena hablar un poco del producto entre dos vectores, el producto vectorial. Voy a imaginar que tengo al vector A, pero también tengo al vector B. ¿Ya? Y los voy a dibujar. Digamos, este es el vector A. Y este el vector B.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dados dos vectores, los ponemos cola con cola, ¿de acuerdo? Una vez que hemos puesto a los vectores cola con cola, entonces estos dos vectores siempre pertenecerán a un plano, ¿ya? Voy a trazar ese plano, ¿de acuerdo? Así. Siempre habrá un plano que los contiene. Ahí está. Estoy dibujando el plano. ¿De acuerdo? Dados dos vectores, los mismos los he puesto cola con cola. Una vez que los he puesto cola con cola, siempre habrá un plano, que quiere decir una hoja, sobre la que estén contenidos esos dos vectores. El producto cruz entre estos dos vectores, o producto vectorial, es decir, A cruz B, es otro vector que le voy a llamar C, ¿ya? Me voy a preocupar paso a paso. Primero, su magnitud. La magnitud del vector C, es decir, la magnitud de A cruz B, se obtiene de la siguiente forma. La magnitud del primero por la magnitud del segundo por el seno del ángulo que forman ambos. Digamos, tita le estoy llamando. Este es el ángulo entre los dos vectores, tita. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué necesitamos para hallar la magnitud del producto vectorial? La magnitud del primero, la magnitud del segundo y el ángulo que forman los dos a través de la función seno. Esa es la magnitud del vector producto cruz o producto vectorial entre los dos. ¿De acuerdo? Así se halla la magnitud del producto cruz. Ahora, la dirección. La dirección. Este es el plano. Ahora voy a trazar una recta perpendicular al plano. Para que se entienda, aquí lo voy a hacer punteado. ¿Ya? Eso. Esta recta es perpendicular a este plano. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren lo que voy a hacer. Voy a agarrar y voy a decir perpendicular a este plano. ¿Ya? Eso es. Entonces, la dirección del vector producto cruz es esta. La recta perpendicular al plano que contiene a los vectores A y B. Esa es la dirección. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el sentido? El sentido responde a la regla de la mano derecha. ¿Cómo es la regla de la mano derecha? Para eso necesito que todos ustedes agarren y liberen su mano derecha, por favor. ¿Ya? Entonces, la mano, que yo soy pésimo para dibujar, pero voy a hacer un esfuerzo. ¿Ya? Ya, ahí está. La mano tiene, esto es lo que vamos a llamar punta, ¿de acuerdo? En la mano. Entonces, si ustedes imaginan, este es el pulgar, ¿ya? Es el dedo más corto y entonces estamos mirando de tal manera que los nudillos están acá. ¿Ya?
Pues está mirando está apoyado sobre la pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar de la punta. Es hacia donde apuntan los dedos, ¿de acuerdo? Ok, muy bien. Entonces, es el dedo gordo, ¿de acuerdo? O el pulgar, si ustedes quieren, ¿ya? Si esto es la punta, la mano tiene un filo, es este, ¿ya? Un filo, pero también tiene otro, es este. Entonces la mano tiene dos filos. Todo el sector hacia el dedo pequeño, ¿de acuerdo? Y el sector del... Si ustedes esconden eso hacia abajo, entonces les va a quedar todo esto como filo, ¿de acuerdo? Entonces la mano tiene un filo hacia el dedo pequeño y otro filo hacia el dedo índice, ¿de acuerdo? Que es este primer dedo. ¿Está bien? Entonces hay dos filos. El lado contrario de esto, que es el reverso de la mano, es la palma de la mano. ¿De acuerdo? Entonces, punta, uno y dos filos. ¿Cuál es la regla de la mano derecha? Estamos agarrando la mano derecha. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos el filo, que es esto, ¿ya? Uno de los dos. Ponemos el filo sobre el primer vector. Entonces, ¿qué quiere decir? Que podemos escoger nosotros poner de esta manera o haciendo girar la mano, poner el filo sobre el primer vector. ¿Qué quiere decir? Imagínense ustedes que agarran y lo rotan esto de esta manera, la mano. Entonces, pueden apoyar este dedo, no se olviden, este tienen que esconderlo, ¿ya? Entonces, pueden apoyar a la mesa poniendo este dedo sobre la mesa, levantado el dedo más pequeño hacia arriba. O pueden más bien apoyar este dedo pequeño poniendo esto hacia arriba. Hay dos opciones. Entonces, ¿cuál es la que se toma? Se toma el filo de la mano de tal manera que la palma de la mano mire hacia el segundo vector. En este caso, yo he preferido dibujar de esta manera. ¿Por qué? Porque la única manera de hacer que cumplir esta regla es justo esta posición. Yo agarro esta mano y pongo exactamente con este filo sobre A. Y como la palma está del otro lado, la palma estaría mirando hacia B. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Agarra este dedo y lo pone exactamente en la posición perpendicular al resto de la mano. ¿Ya? Este dedo lo va a ubicar perpendicularmente al resto. Quiero decir así. ¿De acuerdo? Entonces pone este filo sobre A, eleva el pulgar y como la palma está mirando hacia donde se encuentra B, entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que mover los dedos como girando hacia B. Y en ese movimiento de giro, entonces, el pulgar va justo a apuntar hacia allá. Entonces, el sentido es sobre esta recta, perpendicular al plano, pero mirando hacia arriba. Entonces, esto es C. A cruz B significa A cruz B sobre la dirección perpendicular al plano. Como vamos de A hacia B, entonces el dedo gordo apunta hacia arriba, ¿verdad? Entonces, ese es el sentido del vector A cruz B. ¿De acuerdo? Entonces, L también se puede interpretar como R cruz P. ¿De acuerdo? ¿Cómo se obtiene la magnitud? Magnitud de R, magnitud de P, por el seno del ángulo que forman los dos vectores. Y así estará L. ¿De acuerdo? En este caso, con este tipo de movimiento, L estaría apuntando directamente sobre el eje de rotación, ¿ya? Pero la manera general de obtener es una u otra,
¿De acuerdo? Preguntas, por favor. A esta cantidad es a la que se le llama momento angular. Su unidad de medida en el sistema internacional son los, fíjense, ¿eh? Fíjense por favor, metro, esto es kilogramo metro sobre segundo, ¿no? Entonces sería kilogramo metro cuadrado sobre segundo. ¿Ah? O fíjense de acá, como esto es kilogramo metro cuadrado, esto es radiano sobre segundo. Entonces sería kilogramo metro cuadrado sobre segundo, o lo que es lo mismo, joules segundo. ¿Ya? Entonces esto es lo mismo que kilogramo metro cuadrado sobre segundo. O joule segundo, cualquiera de los dos. Es la unidad de medida del momento angular. ¿Qué es el momento angular? Es la cantidad física que me dice cómo es que está girando un cuerpo alrededor de un cierto eje. ¿Ya? Entonces, ahí está. Perfecto, entonces, ahora que ya tenemos L, existe otra cantidad física que se llama torque, que es el que reemplaza a la fuerza, ¿ya? La fuerza es el que modifica el estado de movimiento de traslación. El que modifica el estado de movimiento de rotación es el torque, ¿ya? Y lo vamos a definir por la letra tau, flecha, pero ¿de acuerdo? Y esto va a ser igual a ¿qué? A la derivada del momento angular con respecto al tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Fijémonos las unidades. Entonces, esto tiene unidades de joule o lo que es lo mismo de newton metro. ¿De acuerdo? El tau es lo mismo que el newton metro. Claro. Si yo derivo L respecto del T, entonces, ¿qué me va a dar? Me va a dar R cruz F. Pero eso lo vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado, yo puedo escribir a tau como I por alfa, ¿verdad? Toda vez que I es una constante. Claro, si el objeto está girando alrededor de un eje con una distancia constante, como la masa es constante, entonces el I es una constante. Entonces, si es I una constante, cuando derive esto respecto del tiempo, esto va a salir y me va a dar la derivada de omega respecto de t, que vale alfa. Entonces, I por alfa. Esto es por un lado. Por otro lado, el torque también se puede escribir como cuando derive esto, R cruz F. ¿De acuerdo? Si quieren puedo hacer esa demostración muy rápido.
Entonces tendríamos la derivada de R cruz P respecto al tiempo. Esto es R, ¿no? Esto va a ser la derivada de R respecto de T, que es V cruz P, más, es un producto, ¿verdad o no? El primero dejo sin que le afecte nada, entonces R cruz, la derivada del segundo, pero la derivada de P respecto de T es F, ¿no? Ahora, esto es siempre cero. ¿De dónde saco esto? Pues es el producto vector entre B y P. Claro. P es M por V. Entonces, el producto de un vector por sí mismo es cero. ¿Por qué? Porque ¿qué ángulo forman estos dos vectores? Este vector y este vector son paralelos. Por lo tanto, B y P son vectores paralelos. ¿A qué es igual el producto cruz de dos vectores paralelos? El ángulo que forman estos es cero. Entonces, cuando yo busque obtener la magnitud de este producto, B cruz P, ¿no? Va a ser la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el seno del ángulo que forman los dos, que vale cero. Seno de 0 grados vale cero. Cero por cualquier cantidad es cero. Por lo tanto, esto vale cero. Por eso es que estoy reemplazando directamente R cruz F. Una rápida demostración de ese aspecto. Entonces, el torque, que es aquel que es capaz de modificar el estado de movimiento de rotación, se puede expresar como el momento de inercia por la aceleración angular o como R cruz F. ¿Ya? Ahora, es muy importante, por favor, definir el eje de rotación. De ahora en adelante, yo voy a definir al eje de rotación cualquiera como O'. Entonces, ¿qué voy a decir? El torque respecto del eje O' va a ser igual al I respecto a ese eje, es decir, O', multiplicado por alfa, donde alfa es la aceleración angular. ¿Ya? Estoy poniéndole nombre. Siempre es importante definir respecto de qué eje estamos trabajando. Entonces, una vez definido, se hace esto. ¿Ya? Ahí está. Entonces, se puede calcular el torque de una u otra manera. ¿De acuerdo? Por eso hemos estudiado cómo hacer el producto cruz entre dos vectores. ¿De acuerdo? Preguntas. Ok, no existen preguntas. Ahí está. Perfecto, entonces ya tenemos todo para una partícula, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si tenemos n? Si tenemos n partículas, primero, aquí está el eje de rotación. ¿Qué le estamos llamando? De manera genérica al mismo, le estamos llamando O'. Ese es el eje de rotación. Ahora hay alrededor del mismo pues varios objetos, uno de masa m1 que está alejado del eje de rotación una distancia r1. Otro que es m sub i que está
está alejado del eje de rotación una distancia r sub i. Y así sucesivamente. Esto sería Rn y esto es m sub n. ¿Ya? ¿Cuántas partículas? Y va desde 1 hasta n. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo primero? Lo primero es que el momento de inercia respecto al eje O' de todo el sistema es simplemente la suma en I de 1 a n de los momentos de inercia de cada uno respecto al mismo eje. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa eso? El momento de inercia de la partícula 1 más el momento de inercia de la partícula 2, así, ¿no? Esto es la manera en la que vamos a calcular los momentos de inercia de cada una de las partículas. Entonces, el momento de inercia total del sistema es la suma. ¿Bien? Ok. Eso por un lado. Por otro lado, ahora hay pues el siguiente asunto, ¿verdad? El L total del sistema. Esto que es muy importante. ¿A qué es igual el L total del sistema? El L total del sistema se obtendrá sumando los L's de cada una de ellas. ¿Mm? Es decir, el L de la partícula 1, el L de la partícula 2 y así sucesivamente. Esto es R sub I cruz P sub I. ¿Ya? Estoy usando esta definición. ¿De acuerdo? El momento angular de la partícula 1 es el R de la partícula 1 por P de la partícula 1. ¿De acuerdo? Ahora, no es lo mismo, por si acaso, el L total no es igual en este caso al L del centro de masas. No, no, no. En este caso eso no es igual. Recuerdan que en la traslación el P total era el P del centro de masas, pues en este caso no. Ahora hay que sumarle el L total, ¿de acuerdo? ¿Ya? Respecto al centro de masas. Ahora es así. ¿Mm? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta expresión? ¿Qué está diciendo? Si nosotros tenemos en algún lugar, ahora necesito poner en 3 dimensiones, ¿ya? ¿Por qué? Porque este vector ya saben que no pertenece al plano del movimiento. Entonces, imaginemos que hay varias partículas, cada una de ellas con su respectivo momento angular, ¿ya? Hay varias de ellas. Cada una de estas flechitas representa su momento angular. ¿Ya? Esto de manera equivalente, entonces, ahora no es solamente el centro de masas. No, no, no. ¿Qué está diciendo? En algún punto está el centro de masas, por supuesto. En algún lugar está el centro de masas. ¿Y qué es lo que dice esto? Para que sea equivalente a la rotación, este observador está acá, ¿ya? Pero debemos poner justo en el centro de masas un segundo observador.
digamos, le voy a llamar O'. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice? Lo primero es definir cómo está girando el centro de masas. Esto nos da eso. ¿Y quién lo define? Este observador. ¿Ya? Entonces, esto es cómo se está moviendo este. Para eso, ¿qué cosa necesitamos? Necesitamos dos vectores. Uno, R. ¿Qué es este R? Es el R del centro de masas. Ahora, ¿qué más necesitamos? El P del centro de masas necesitamos. Digamos, fuera este. Digamos, fuera ese. Este sería el P del centro de masas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el L del centro de masas? El L del centro de masas es el producto del R del centro de masas, que ya sabemos cómo calcular, cruz el P del centro de masas, que ya sabemos cómo calcular. Pero está diciendo que no es solo eso, sino es este término adicional. ¿Qué significa este término adicional? Ahora yo voy a poner. El resto de las partículas está girando respecto del centro de masas. Entonces, aquí yo tengo a esta partícula que está moviéndose respecto a este observador, esta otra que se mueve respecto de este. Entonces, aquí es que nos interesa, si decimos que esta es la partícula I, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es esto aquí? Esto es el R de I. Es el R de la partícula I, pero respecto del... Lo voy a borrar porque se va a complicar innecesariamente. Se está complicando innecesariamente. Ajá. Entonces voy a tener que hacer un gráfico adicional. ¿Cuál es ese? Esto respecto del centro de masas para entender este término, ¿ya? Pero simplemente lo voy a... necesito ocho páginas. Entonces, ahí está el sistema de partículas y en algún lugar está el centro de masas. Aquí está el centro de masas. Entonces, le vamos a llamar centro de masas. Respecto de este observador que hemos dicho que es O', cada una de las partículas, digamos, esta es la partícula 1, esta es la partícula 2 y aquí está la partícula I. ¿De acuerdo? Respecto de este observador, pues este tiene un R. Ese R le estoy llamando R de I respecto al centro de masas. ¿Está bien? Este I respecto de este también tiene un momento lineal. Le vamos a llamar P de la partícula I respecto al centro de masas. Entonces, ¿qué es el L de la partícula I respecto al centro de masas? Es el R de I respecto al centro de masas cruz P de I respecto al centro de masas. ¿Y qué es entonces el L total respecto al centro de masas? Es simplemente la suma en I desde 1 hasta N de estos términos. L sub I respecto del centro de masas.
Eso es. Entonces, ¿qué es lo equivalente? Lo equivalente es el L total respecto de O igual al L del centro de masas, que es obviamente respecto de O, más el L total respecto al centro de masas. Ahí está. Entonces hay que tener mucho cuidado, por favor. ¿De acuerdo? Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que la traslación. En la traslación este término no existía, que era el P total del sistema era igual al P del centro de masas. Aquí no. Está diciendo que cuando un sistema de partículas está girando respecto de un observador, digamos, aquí está O, aquí está el observador O, respecto de este observador toditas están girando, entonces la manera de medir el L de toditas ellas es calculando los L sub i, como hemos visto, es decir, el L total respecto a este observador aquí afuera, ¿ah? Pues si ustedes quieren, sería el L total respecto al observador O, que es este aquí, ¿verdad? Es este observador. ¿Mm? No es este, ¿no? No es este que está en el centro de masas, no. Es este que está acá. Sería, ¿qué cosa? Sería la suma de los L's de todas las partículas, pero respecto de este observador. ¿No? Que si ustedes quieren, es lo mismo que decir los L sub i respecto al observador O. ¿No? No le estoy poniendo nada porque supongo que entienden que es todo con respecto a O. Entonces, la equivalencia nos dice lo siguiente. El L que mide este para el sistema es igual al L del centro de masas, como si fuera un solo objeto, el centro de masas, cómo está girando el centro de masas, pero a eso hay que sumarle el L de todas estas respecto de este observador. ¿De acuerdo? Ajá. O sea, rotación del centro de masas más la rotación de las partículas alrededor de su centro de masas que está mostrando esta expresión. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, va a aparecer algo muy interesante y es esta expresión. Es el torque externo que aplicamos sobre el sistema de partículas. ¿A qué va a ser igual? Pues, como es externo, estamos nosotros aplicando sobre el sistema un torque externo, ¿verdad? Entonces, ese torque externo, ¿qué cosa va a modificar? Va a modificar el L total del sistema respecto a quién? Respecto a este observador, o sea, es esto, respecto al tiempo. Y aquí viene un hecho muy importante que se conoce como el principio de conservación del momento angular. Y se expresa de la siguiente forma. ¿Qué pasa si el torque externo aplicado sobre el sistema fuere igual a 0? Si fuera igual a 0, significa que esto debe ser 0. Significa que el L total debe ser una constante. ¿Verdad? Eso significa que debe ser una constante. Vector, por supuesto. ¿Cómo lo interpreto?
Si pensamos en dos instantes de tiempo, significa el L total al inicio igual al L total al final. O si se tratara de dos partículas, ¿no? Si n fuere dos partículas, como sucede en muchos casos, si n fuera igual a 2, entonces el L total sería igual a L1 más L2. Y el L total al final sería L1 prima más L de 2 primas. Si es que estoy definiendo con primas el instante final, ¿ya? Ahí está, así se podría escribir el principio de conservación del momento angular. No está diciendo que la forma en la que rota una de ellas respecto de O debe ser siempre la misma. No, 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 pueden cambiar, pero la suma es que debe permanecer una constante. Eso es muy importante. ¿Alguna pregunta? No hay ninguna pregunta. Muy bien, entonces seguimos avanzando, ¿no? Ok, ¿qué pasa con la energía? Ya hemos visto la parte de dinámica. ¿Qué pasa con la energía? Ahora vamos a estudiar energía de rotación. Y obviamente lo primero, una sola partícula. Una sola partícula girando alrededor del eje. Una masa m, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos encontrar el trabajo que hay que realizar sobre un objeto en rotación para llevarlo de un punto a otro, digamos, de este punto, que le voy a llamar A, hasta otro punto que le voy a llamar B. Estamos en rotación. Para eso ustedes entenderán que sobre M existe un torque, ¿verdad? Entonces, para obtener el trabajo, pues eso se va a transformar. Nuestro F punto de R se transforma en tau por d tita. ¿Qué significa eso? Que como la rotación es alrededor del eje, si este es el centro de rotación, ¿ya? Este es el centro de rotación, resulta que los giros ahora que se realizan son giros que se los puede manejar como variaciones de un ángulo. Entonces, voy a escribir de tita como el ángulo girado, ¿de acuerdo? Entonces, así vamos a ir, desde A hasta B. Ahora, el torque en magnitud va a ser igual a I por omega. Solo tienen que ver sus cuadernos, ¿no? Una manera de escribir. Como el eje está definido, es el eje O', ¿verdad?
Entonces, el torque, este al que estamos haciendo referencia, es el torque sobre el eje OO' y el momento de inercia es obviamente sobre ese eje OO'. ¿De acuerdo? Entonces, eso vamos a meter acá. ¿Y qué nos va a dar? Que el trabajo va a ser igual a I de OO', que va a salir porque es constante, ¿verdad? Esto es una constante, y nos va a quedar la integral de omega por d tita. Por supuesto que omega es la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Entonces voy a expresar omega según esta forma, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Ah? Que yo tendría que poner lo siguiente. Como omega es de tita a dt, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? ¿Mm? Este dt tengo que hacer que desaparezca de aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Mm? Miren yo lo que voy a hacer. Hay una relación entre la velocidad angular y la velocidad lineal, ¿no? Entonces, yo voy a decir la velocidad lineal, que es la velocidad sobre la trayectoria, ¿verdad? Va a ser igual a la velocidad angular, la velocidad con la que está girando alrededor del eje por el radio, ¿no? R es el radio de esta circunferencia. Entonces, si me fijo, esta B de aquí es la derivada de S respecto de T. Y eso es omega por R, ¿verdad? Ahora, ¿qué relación había entre el ds? Si esto es de tita, recuerdan eso, ¿verdad? Recuerdan esto. En un círculo, si esto es R, esto es de tita, esto es de S, es decir, esta distancia, este pedazo, ¿verdad? ¿Qué relación existe? Pues ds es de tita a de R, ¿no? Eso. El arco igual al ángulo por el radio. ¿Está bien? Entonces, hay una relación, pues, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? ¿Mm? Pues va a resultar que si yo sustituyo esto aquí, esto va a ser eh, ay, 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 ay. A ver, para hacerlo más fácil, voy a multiplicar por ds y lo voy a dividir entre ds para evitarme hacer tanto escándalo, ¿ya? Si multiplico y divido entre ds es como si hubiera multiplicado por menos 1 o por 1 y eso significa que no ha cambiado absolutamente nada. Pero ds a dt es omega por r, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo aquí? Que esto es d tita sobre ds por ds sobre t. Esto aquí
es omega R. ¿Está bien? Estamos, ¿no? Ajá. Pero, eh, mm, a ver, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Ah, ya, claro, hay un error de principio, ¿verdad? Y es este. Nadie dijo nada y nos íbamos a trancar ahí. Esto no es omega, esto es alfa, ¿ah? La aceleración angular. Entonces, mucho cuidado. Entonces, esto no es omega, por eso es que no salía por ningún lado. Entonces, esto es alfa, ¿verdad? El resto, entonces, mucho cuidado. Eso que se quede nomás porque sirve. El asunto es que alfa es la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Y esto es lo que voy a hacer. Voy a multiplicar por d tita y lo voy a dividir entre d tita. Y entonces omega, que es la derivada de tita respecto al tiempo, se puede introducir ahí. Claro, es que esto va a ser d omega sobre d tita por d tita sobre dt, que vale omega, ¿no? Por omega. Entonces, esto es que voy a sustituir aquí, o si ustedes quieren, esto lo llevo allá y ¿qué cosa tengo? Tengo alfa por d tita igual a omega por d omega. ¿Y eso qué significa? Que esto vale I de O' por la integral, esto es entre A y B, ¿no? Entre A y B, de alfa de tita, que vale omega de omega. Ahora, en el punto A, probablemente la partícula haya tenido una velocidad que le vamos a llamar omega sub 0 y en el punto B tenga una velocidad que le vamos a llamar omega. O sea que esto es omega 0 porque los límites son en la velocidad angular y este límite en B es omega. Entonces, integramos esto y ¿qué nos va a dar? Nos va a dar I de O' por omega cuadrado dividido entre 2, evaluado entre omega 0 y omega. Entonces, si quieren, esto lo podemos escribir de esta manera. Un medio de I, que ya está por demás, que sabemos que es respecto del eje, menos un medio de I por omega sub 0 elevado al cuadrado. Aquí aparece una cantidad que se conoce como la energía cinética de rotación, ¿ya? Y se calcula como entonces un medio del momento de inercia de esta partícula que está girando por su velocidad de giro elevado al cuadrado. Por supuesto que esto está en joules por segundo, o perdón, en joules, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? Que el trabajo en una rotación se puede expresar como variación de energía cinética de rotación.
Ujú. Ahí esto es equivalente, digamos, al teorema trabajo-energía, solo que ahora aplicado a la rotación. Y al mismo tiempo apareció entonces una nueva expresión de energía y es la energía cinética de rotación. Entonces las partículas en un movimiento de rotación tienen una energía que es su energía de rotación. Ahí está. Uh-huh. Esto es que es muy importante desde el punto de vista de del el estudio, digamos, del movimiento en términos de energía. ¿Ya? Ok. Preguntas, por favor. Bien, entonces, si no hay preguntas, lo podemos parar ahí.